y voy a compartir ventana. Y vamos a hacer un resumen muy rápido porque es que es muy poco lo que hay que resumir, ¿vale? Oculta esto. Vamos a hacer un resumen. En rojo no, en negro. El tema, como veis, es que el tema este de inducción, bueno, como hay una parte también que es el trabajo este de que yo os he puesto, buscar información sobre el coeficiente de autoinducción de una bobina en relación con sus características geométricas, eso es una bobina. Y algunas cosas de estas, pues bueno, en realidad del tema hay muy poco. Pero es que si no, el tema de campos magnéticos resultaba demasiado largo. Demasiado. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Porque en este tema, como habéis podido ver, hay dos cuestiones fundamentales que son la ley de Faraday, bueno, espérate, primero, vamos a ver, antes que esto, flujo, el concepto de flujo. Flujo, ¿vale? Se define el flujo de campo magnético como el producto de campo por superficie, ¿vale? Como es producto escalar, esto es campo por superficie por el coseno del ángulo que forma. ¿Vale? Si yo tengo una superficie cualquiera, el vector superficie siempre es perpendicular a la superficie. ¿Vale? Este sería el vector superficie. A lo mejor, pues yo que sé, aquí en esta situación el campo es este. Bueno, pues el ángulo sería este. El ángulo que forman el vector superficie con el vector campo. ¿Vale? Eso es el flujo de campo magnético. En el sistema internacional se mide en Weber. En Weber, que es un Tesla por metro cuadrado. Por, no dividido por, ¿vale? Tesla por metro cuadrado. Vale. En el caso de que yo tenga una... esto es, por ejemplo, una espira nada más. Si yo tengo una espira circular, pues el vector superficie, en este caso, será también perpendicular, ¿vale? Este será el vector superficie y el vector campo, pues bueno, será como sea. Tengo aquí, por ejemplo, en este caso, el vector campo, vamos a ponerlo así, y este es el ángulo que forma, ¿vale? Este es el ángulo que forma. Si yo, en vez de una espira, lo que tengo es un conjunto de espiras, ¿vale? Si yo lo que tengo es un conjunto de espiras, donde tengo n espiras, entonces el flujo será igual a n por b por s por el coseno del ángulo que forma. ¿Vale? Imaginaos, aquí el vector superficie es perpendicular, como todas las espiras evidentemente son paralelas entre sí, el vector superficie es perpendicular, ¿vale? Lo coloco aquí en el eje del solenoide, de la bobina, y el vector campo, bueno, pues el que sea. Vamos a dibujarlo aquí así, y este es el ángulo que forma. Este sería el vector campo, y este es el ángulo que forma. ¿Vale? Entonces, si tengo más de una espira, 2, 3, 18, 20, 2000, como las bobinas que teníamos aquí, pues el flujo multiplico por el número de espiras. ¿Vale? Esto también, por supuesto, estará en Weber. Diferencia fundamental entre flujo de campo magnético y flujo de campo eléctrico. En el caso de campo magnético, el flujo a través de una superficie cerrada siempre es cero. Da igual que el imán esté fuera, que el imán esté dentro. El flujo a través de una superficie cerrada es cero. Si yo tengo, por ejemplo, este imán con norte y sur y tengo una superficie cerrada, esto es una superficie cerrada. El flujo de campo magnético a través de esta superficie va a ser cero. ¿Por qué? Porque las líneas de campo magnético son cerradas. Vamos a ver si lo hago así. ¿Vale? La línea de campo magnético es cerrada. Y esta, vamos a dibujar otra así. Esta entra por aquí, esta entra por aquí. Con lo cual, aquí, en este punto,
como la línea está entrando, aquí tendría un flujo positivo. Y aquí, como la línea está saliendo, perdón, un flujo negativo, porque el vector superficie siempre lo hacemos de dentro hacia afuera, ¿vale? Flujo negativo. Y aquí tendría un flujo positivo. Con lo cual, al final, el flujo neto es cero. ¿Vale? Siempre, ¿no? Siempre. Da igual que el imán esté fuera, que el imán esté dentro. El flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada siempre es cero. Si el imán está fuera, fijaos, insisto, que por aquí está entrando, por aquí está entrando la línea de campo. Como el vector superficie lo ponemos siempre hacia afuera de la superficie, pues aquí el vector superficie y la línea de campo formarían un ángulo de 180 grados, coseno 0, coseno menos 1, perdón, el flujo me sale negativo. Esta misma línea de campo por aquí está saliendo, el flujo positivo. Bueno, por aquí entran dos, por aquí sale una y por aquí sale otra. Con lo cual, al final, el flujo neto es cero. Y si el imán está dentro de la superficie, tengo otra superficie cerrada y ahora tengo el imán aquí dentro, norte, sur, pues yo dibujo las líneas de campo y como las líneas de campo son cerradas, pues entran y salen el mismo número de líneas de campo. Esto por aquí sale, por aquí sale, por aquí entra, por aquí entra. Con lo cual, al final, es que tengo aquí flujo positivo y aquí tengo el mismo flujo, pero negativo. Al final, el flujo neto es cero, a través de cualquier superficie cerrada. El flujo neto a través de cualquier superficie cerrada de campo magnético es cero. De campo eléctrico ya sabemos que no, porque el flujo magnético a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada partido por eso sub cero. Es un teorema de Gauss. ¿Vale? Bueno, pues aparte de esto, de lo de la definición de flujo, que es el campo por superficie y tal, tenemos las dos leyes con las que hemos venido trabajando a lo largo de todo el tema. Que una es la ley de Faraday, que dice que cuando el flujo a través de una superficie, cuando flujo a través de una superficie se modifica a lo largo del tiempo, se induce una corriente cuya fuerza electromotriz viene dada por dos puntos, fuerza electromotriz inducida media es igual a menos incremento de flujo partido por incremento de tiempo. ¿Vale? Y esto está en voltios. Si es fuerza electromotriz inducida media, si es fuerza electromotriz inducida instantánea, menos derivada de flujo con respecto al tiempo. Y esto está en voltios. Esa es la ley de Faraday. Y la ley de Lenz es la que me explica este signo negativo que hay delante. La ley de Lenz. Ley de Lenz. El sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético creado por esta corriente inducida
se opone a la variación del flujo. Variación del flujo. Y aquí, creo, no me he fijado, pero creo recordar que en vuestro libro diferencia, si acerco el imán por el lado positivo, el flujo es positivo, pero si acerco por el lado negativo, el flujo es negativo y entonces tanto, no sé cuánto, tal. Yo creo que eso lía más. Vamos a poner un ejemplo. A ver, vamos a suponer que yo tengo aquí un imán. Este es norte y este es sur. Entonces, el campo magnético generado por este imán aquí va hacia allá. ¿Vale? Este es el campo magnético generado por el imán. Y vamos a suponer una espira, que la voy a intentar dibujar de manera que se vea cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás. Vamos a suponer esta espira. ¿Vale? Esta parte, esto va por delante y eso va por detrás, ¿vale? Y ahora, vamos a imaginar que este imán se está moviendo hacia la derecha. Si el imán se está moviendo hacia la derecha, el número de líneas de fuerza que atraviesa esa espira aumenta, porque el imán se está acercando a la espira. El número de líneas de fuerza que atraviesa esa espira aumenta. Por tanto, el flujo aumenta. Es decir, el campo magnético creado por la corriente inducida se tiene que oponer a ese aumento de flujo y, por tanto, el campo magnético creado por la corriente inducida tiene que ir en sentido contrario al campo magnético del imán. Vamos a llamarlo a este campo magnético inducido. Entonces, ¿en qué sentido tiene que circular la corriente para que el campo magnético que crea esa corriente se oponga al del imán? Regla de la mano derecha, regla de sacacorchos. En este caso, visto... Espérate un segundo que voy a... vamos a hacer... ahí. Visto desde la derecha sería en sentido horario. Es decir, la corriente tiene que circular en este sentido. Hacia allá, aquí hacia abajo y aquí hacia abajo. ¿Lo veis? ¿Vale? El imán se está acercando. Por el polo norte, el número de líneas de campo que atraviesan la superficie aumenta y entonces el campo magnético creado por la corriente inducida tiene que ser opuesto al campo magnético del imán, hacia allá. Vamos a suponer la misma situación. Tengo el imán norte-sur. El campo magnético creado por el imán aquí va hacia allá. Vamos a dibujar la espira, la misma espira, la parte de atrás hacia allá. Esta es la parte de adelante, ¿vale? Pero ahora vamos a imaginarnos que el imán se aleja. Este se acerca. Vamos a imaginar que el imán se aleja. Este es el campo magnético creado por el imán, ¿vale? Como el imán se está alejando, el número de líneas de campo que atraviesa la superficie está disminuyendo. Luego el flujo en valor, ahora no voy a entrar para nada en el signo del flujo, el flujo en valor está disminuyendo. Por tanto, la corriente que se induce tiene que crear un campo magnético que vaya en el mismo sentido que el campo magnético del imán. Es decir, tiene que intentar crear un campo magnético que vaya hacia la derecha. Ese tiene que ser así. El campo magnético... Uy, hay una flecha más fea que he dibujado, coño. Así. Campo magnético inducido. Para que eso ocurra, si yo miro esta espira desde aquí, desde la derecha,
tendría que ir en sentido antihorario. Es decir, el sentido de la corriente inducida tendría que ser aquí hacia abajo, aquí hacia arriba, aquí hacia abajo, aquí hacia arriba. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahora si yo muevo el imán, lo acerco, lo alejo, pero por el polo sur? Si yo el imán ahora lo tengo al revés, es decir, norte, sur, entonces lo que cambia es el sentido del campo magnético creado por el imán. En este caso, el campo magnético creado por el imán va hacia la izquierda. Esta es la espira. Vamos a suponer también que se acerca. Se acerca. Vale, en este caso, el imán se acerca. El número de líneas de campo que están atravesando la superficie aumenta. Es decir, el flujo en valor, está aumentando. Como el flujo en valor está aumentando, el campo magnético creado por la corriente inducida tiene que oponerse al campo magnético del imán. Es decir, en este caso, el campo magnético tendría que ir hacia allá. El campo creado por el imán. Para que eso ocurra, pues el sentido de la circulación de la corriente, si yo lo miro desde aquí, desde la derecha, tiene que ser antihorario. Por tanto, la corriente aquí irá hacia abajo, aquí irá hacia arriba, aquí irá hacia abajo y aquí irá hacia arriba. ¿Vale? Lo mismo que ocurría aquí cuando el imán se alejaba. Y pues ya ponemos la otra posibilidad, ponemos esta posibilidad, norte-sur. Vamos a suponer ahora que se aleja, es decir, que esto se está moviendo hacia la izquierda. Se aleja. El campo magnético, en este caso, el creado por el imán, va hacia allá, hacia la izquierda, porque lo estoy aproximando por el polo sur. La espira es esta. Como el imán se está alejando, el número de líneas de campo que atraviesa la superficie disminuye, por tanto, el flujo disminuye en valor. El flujo disminuye en valor y el campo magnético que genera la corriente inducida tiene que tener el mismo sentido que el campo magnético del imán. Es decir, tiene que ir, en este caso, hacia la izquierda. Este es el campo magnético creado por el imán. Esto es B, esto es B. A ver, eso lo pongo negro por delante. Y para que el campo magnético vaya hacia allá, la corriente tiene que circular, visto desde la derecha, en sentido antihorario. Es decir, ahí tiene que ir hacia arriba, aquí tiene que ir hacia abajo, ahí hacia arriba, aquí hacia abajo. ¿Vale? Bueno, pues esta ley de Lenz es la que implica este signo negativo ahí y ahí. El signo negativo. Que luego en los ejercicios, que la fuerza electromotriz me salga positiva o me salga negativa es lo de menos. Lo importante es que interprete yo correctamente el sentido de la corriente en el dibujo que me hayan puesto, que me hayan dado. Vale, pues me puede salir positiva o negativa, pero eso me da igual. Bien, aquí lo importante, ya está, ya no hay más leyes aquí. O sea que, lo importante es, como el flujo es campo por superficie por coseno del ángulo, cualquier variación a lo largo de los tiempos, del tiempo de cualquiera de los tres provoca una corriente inducida. Puede ser que el campo se modifique con el tiempo. Hay algunos de estos ejercicios donde me veía la expresión de campo en función del tiempo. O me dicen, el campo se anula en no sé cuánto tiempo. O el campo se invierte en no sé cuánto tiempo. Con lo cual, hay ahí una modificación de flujo
porque es el campo el que se está modificando. Puede ocurrir que se modifique la superficie, porque yo creo que hemos hecho un par de ejercicios por lo menos de la varilla que se mueve, uno con una U y otro con un triángulo. Una varilla que se va moviendo y entonces la superficie cambia a lo largo del tiempo. O puede ocurrir que lo que cambia a lo largo del tiempo sea el ángulo, en cuyo caso lo que tengo es una espira que gira y el ángulo entonces sería igual a omega t, velocidad angular por el tiempo, y al final lo que tengo es una corriente inducida que también cambia con el tiempo, que será una corriente alterna, además en este caso. Claro. Cualquier modificación en cualquiera de los tres parámetros, campo, superficie o ángulo, provoca que se genere una corriente inducida. ¿Vale? El valor de la corriente inducida, en variación de flujo partido por tiempo. Si lo que tengo son valores de flujo en un instante, en otro instante, hago incremento de flujo. Si lo que tengo es una expresión de flujo en función del tiempo, porque puedo, o bien porque me dan la expresión del campo en función del tiempo, porque puedo poner yo la expresión de la superficie en función del tiempo, cuando era una varilla que se movía a cierta velocidad, el espacio recorrido es velocidad por tiempo, con lo cual uno de los lados del lo tengo en función del tiempo, o porque el ángulo lo puedo expresar en función del tiempo, entonces lo que hago es derivar. Obtengo la derivada y ya puedo calcular la expresión de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. Que puede ocurrir que sea constante, porque si la disminución de flujo es lineal, la derivada me sale una constante. Entonces puede ser que la fuerza electromotriz inducida sea constante a lo largo del tiempo. Vale, pues vamos a hacer algún ejercicio y ya está. Y luego las cuestiones que salen, que son las típicas del imán cuando se mueve. Entonces, como es flujo en función del tiempo, lo primero, si el imán está quieto, como no hay variación de flujo, no hay fuerza electromotriz. Yo lo introduzco y lo dejo quieto, ahí no hay fuerza electromotriz. En el momento en que el imán se está moviendo, aparece una fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz va a depender, bueno, pues primero, de si el imán es más potente o menos potente, evidentemente, ¿no? Porque cuanto mayor sea el campo, la variación de flujo será mayor. Entonces, ahí será más fuerza electromotriz. Y también de la velocidad con la que yo muevo el imán. Porque imagínate que el flujo pasa de 2 Weber a 0 en un segundo. La fuerza electromotriz inducida sería de 2 voltios. Variación de flujo partido por tiempo, 2 voltios. Ahora, si ese mismo movimiento, en vez de hacerlo en un segundo, lo hago en medio segundo, porque muevo el imán más rápido, la fuerza electromotriz sería el doble, de 4 voltios. Porque es variación de flujo partido por tiempo. Pues depende también de la velocidad con la que lo mueva. Y el sentido de la corriente depende de si lo estoy acercando, lo estoy alejando, si es por el polo norte, por el polo sur. ¿Vale? Eso son las cuestiones prácticas. Vamos a buscar algún ejercicio que no hayamos hecho, que no son muchos. Vamos a buscar algún ejercicio que no hayamos hecho. Mira, me voy a ir directamente aquí. ¿Hemos hablado de la experiencia de Henry? Dime. Hemos hablado de la experiencia de Henry. Sí, a ver, la diferencia entre la experiencia de Henry y la de Faraday es que Faraday lo hizo con espiras y Henry lo que hizo fue mover un conductor. ¿Qué es lo que pasaba al mover un conductor? Los electrones que contiene el metal, mientras que el conductor está quieto, pues no hay ninguna fuerza magnética. En el momento que el conductor se mueve, yo tengo cargas en movimiento. Y eso hace que aparezca una fuerza magnética que hace que los electrones se desplacen hacia un lado o hacia otro del metal. Claro, si yo desplazo los electrones hacia un lado, ¿qué produzco? Una diferencia de carga. Y esa diferencia de carga es una diferencia de potencial, una fuerza electromotriz. Pero básicamente, luego resultó más práctico obtener esa fuerza electromotriz a partir de la variación de flujo que no considerando la fuerza, que también lo podría haber hecho, porque la fuerza lo que me hace es lo llevo hacia un lado, lo llevo hacia otro, calculo la diferencia de la distancia, la diferencia potencial y obtengo la fuerza electromotriz. Mucho más práctico lo de Faraday. Pero sí, yo creo que el primer día que hablamos de esto hablamos de eso. Decía que yo tengo aquí problemas de física. A ver si tengo... Ah, no, aquí no tenía de inducción, no tenía ninguno de inducción aquí. Nada, no.
¿Tenéis en el libro alguno de inducción? Bueno, puedo salir más rápido. Oye, de verdad, ¿eh? ¿Algún ejercicio de inducción? Ahí, Aquí al final. Una traza con una velocidad de 5 por 10 metros por segundo en las placas de condensador programación cargada de las placas. Un campo de cine que las placas de un archivo, se le traen transformación. Pero esto no es inducción. Eso no es inducción. A ver si vas a estar induciendo. No, tengo que. No, pero ahí tiene que haber alguno, digo yo. Sí, aquí, por ejemplo, tenéis en la, ¿qué te voy a decir yo? En la página 168, pues uno que es parecido a lo que hemos visto. Es interesante. Bueno, es uno similar a otros ejercicios que hemos hecho. O sea que este es de la página 168, dice así, tengo una bobina de 300 espiras, bueno, el ejercicio 14, perdón. El ejercicio 14. Tengo una bobina de 300 espiras, ¿vale? 5 centímetros de radio y se encuentra inmersa en un campo magnético uniforme de 0,08 teslas. B es igual a 0,08 teslas. La situación inicial es que tengo la bobina, evidentemente el dibujo que viene ahí es mucho mejor. La situación inicial es que tengo la bobina. Bueno, vamos a dibujarlo bien. Espérate, lo voy a dibujar bien. Esto es un truco para dibujar bobinas. Y yo quiero que esto sea, la parte de adelante sea esta. Acá. Vamos a ver un segundo. Tiki, tiki, tiki. Vale. Está claro, ¿no? Cuando pasa por delante y cuando va por detrás. Esto es por aquí, esto es por aquí. Pasa por detrás y aquí hay un campo magnético que me lo dibujan en el libro, me lo dibujan hacia abajo. Una pregunta, ¿estás compartiendo pantalla? Dime. Si estás compartiendo pantalla. No te digo. Sí, creo que sí, ¿no? ¿Lo veis o no lo veis en cara? Sí, estoy compartiendo. Estoy compartiendo la digo, a ver si ahora no estoy compartiendo. Vale, este es, bueno, evidentemente en el libro el dibujo mucho mejor, tiene un moñotito y tal, y no sé qué. Y ese es el campo magnético que viene hacia abajo. El radio tal, no sé cuánto tal. Determina la fuerza electromotriz inducida y el sentido de la corriente en cuando incremento de T es igual a 0,05 segundos. Si A, el campo magnético se anula. B, se anula. B, la bobina gira 90 grados en torno al eje perpendicular al campo. Gira 90 grados en dirección perpendicular al campo. Y C, el campo, la bobina gira 90 grados en un eje paralelo al campo. Y D, el campo se invierte. El campo invierte su sentido. Toma. Oiga, he tirado algo. ¿Eh? Creo que había tirado algo. Vale, está la bobina, el dibujo de la bobina. Me dicen que el campo es de 0,08 teslas, es uniforme. Y calcular la fuerza electromotriz inducida en estas 4 situaciones. A, que el campo se anula en esos 0,05 segundos. B, la bobina gira 90 grados en un eje perpendicular al campo magnético, es decir, en un eje horizontal, según el dibujo. C, la bobina gira 90 grados en un eje paralelo al campo. Y D, el campo se invierte.
como no tengo forma de calcular la expresión de campo en función del tiempo, la superficie no se está modificando, la superficie de la bobina, evidentemente. En el apartado A se modifica el flujo, en el B y el C se modifica el ángulo, ya veremos, y en el D se modifica el campo también, ¿vale? Entonces, vamos con el apartado A. ¿Cuánto vale el flujo inicial? El flujo inicial es N, que es el número de espiras, por campo, por superficie, por el coseno del ángulo que forma. En este caso, pues podéis poner el vector superficie hacia arriba o hacia abajo, como queráis. ¿Vale? Lo podéis poner como queráis. Lo único que va a cambiar es el signo de la fuerza electromotriz. Pero lo podéis poner como os dé la gana. ¿Hacia dónde queréis ponerlo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? El vector superficie. Hacia abajo. Hacia abajo, lo ponemos hacia abajo, si no hay problemas. Yo digo que eso es como queráis, ¿eh? Vector superficie, lo pongo hacia abajo. Entonces, en esta situación, el flujo inicial sería número de espiras, 300. Campo, 0,08. Superficie, pi por 0,05 al cuadrado, porque es el radio que son 5 centímetros, son 0,05 metros. Y todo esto por el coseno de 0, que es 1. Con lo cual, el flujo inicial me sale 300. 300 por 0,08 por pi y por 0,05 al cuadrado, pi r cuadrado. Pues sale 0,188. 0,188 Weber. ¿Cuánto vale el flujo final? Bueno, este que voy a poner aquí, campo inicial. N por campo final, por superficie, por coseno de alfa, y en este caso 0. ¿Por qué? Porque el campo final vale 0. El campo dice que se anula. Por tanto, el flujo final vale 0. La fuerza electromotriz inducida media es igual a menos incremento de flujo partido por incremento de tiempo, que será flujo inicial menos flujo final partido por tiempo. Es decir, 0,188 dividido por 0,5. No, 0,05. Total, 3,77 voltios. 3,77 voltios. ¿Qué pone en vuestro libro de solución? 3,76. ¿Pero pone 3 o pone menos 3? Pone 3. 3, vale. No, es que si el vector superficie lo dibujas hacia arriba, te sale menos 3,77, pero eso es lo de menos. ¿Cuál sería el sentido de la corriente en este caso? Si el campo se anula, el campo generado por la corriente inducida, tiene que tener el mismo sentido que este. Es decir, tendría que ir hacia abajo. ¿Cuál tendría que ser el sentido de la corriente para que el campo fuese hacia abajo? Regla de la mano derecha. Es decir, visto desde arriba en sentido horario. Visto desde arriba en sentido horario. Es decir, la corriente tendría que ir por aquí y salir por aquí. ¿Vale? En el primer caso. Tal y como está dibujado, si te fijas en el dibujo de la esta, para que vaya visto desde arriba en sentido horario, pues tiene que ir de abajo hacia arriba. ¿Vale? Tiene que ir de abajo hacia arriba. Vale, esto es lo que ocurre en el caso A. Flujo inicial, flujo final, tal. ¿Qué ocurre en el caso B? En el apartado B.
Aquí tengo el flujo inicial, es el mismo. Número de espiras, el campo, bueno, el campo en este caso el campo no se modifica. Campo por superficie por coseno del ángulo inicial. En este caso sería el mismo, 300 por 0,08 por la superficie, que es pi por 0,05 al cuadrado, y por el coseno de 0. Porque la bobina, bueno, está en la misma situación inicial, este campo me sale en 0,188 Weber. ¿Cuánto valdría el campo final? El flujo final, perdón. Flujo final sería n por b por superficie por coseno del ángulo final. Esto es el coseno de 90, ¿no? ¿Eh? El coseno de 90. Claro. Entonces sería 0. Con lo cual sería 300 por 0,08 por pi por 0,05 al cuadrado por coseno de 90. Es decir, 0. Bueno, pues estoy en la misma situación que antes. Flujo inicial 0,188, flujo final 0, por tanto, fuerza electromotriz inducida media, a mí me salía 3,77 porque cuando calculé antes la superficie no lo he borrado, ¿sabes? Bueno, el flujo. No he borrado los decimales y al coger todos los decimales por eso me salía. Menos variación de flujo partido por incremento de tiempo, es decir, flujo inicial menos flujo final partido por incremento de tiempo y sale lo mismo que antes. 3,77 voltios. Bueno, a mí 3,77 porque no he perdido decimales por ningún lado. Si cogéis lo de 0,188 por 2, 0,188 por 2, pues sale 3,76. ¿No? Sale 3,76 voltios. ¿Vale? Bueno, pues esta es la situación B. He variado el ángulo, flujo inicial, flujo final. En el caso C, como gira 90 grados sobre un eje paralelo, el flujo inicial N por B por superficie por coseno de 0 es igual a 0,188 Weber. Y el flujo final es el mismo. N por B por S por el coseno de 0. 0,188 Weber. Por tanto, la fuerza electromotriz inducida es 0. Porque no hay variación de flujo. Estoy girando, es como si estuviera dando vueltas en un eje paralelo al campo magnético. ¿Vale? Me da igual que el eje sea el eje de la propia espira o un eje que esté fuera, ¿eh? El flujo no varía. Entonces... No habría corriente. ¿Eh? No habría corriente. No habría corriente, claro. La fuerza electromotriz inducida es 0. ¿Vale? Y en el apartado D, flujo inicial es el mismo, ya ni siquiera lo voy a hacer, 0,188 Weber, es el mismo. Y ahora, ¿cuánto vale el flujo final? El flujo final es N por B por S por el coseno del ángulo final. Sería ahora 300 por 0,08 por pi por 0,05 al cuadrado. Y ojo, que ahora el coseno es de 180, no de 0. Porque el campo se invierte. El campo va hacia arriba. Con lo cual el flujo es el mismo, pero negativo. Menos 0,188 Weber. Weber, no W. Weber. Con lo cual, ¿cuánto vale la fuerza electromotriz inducida? Fuerza electromotriz inducida es igual a menos variación de flujo partido por un incremento de tiempo, o lo que es lo mismo, flujo inicial menos flujo final partido por tiempo, 0,188 menos 0,188 dividido por 0,05. Es decir, la fuerza electromotriz inducida es el doble. Sale 7,52 voltios.
7,52 voltios. ¿Vale? Voy a buscar a ver si... Bueno, ya no voy a buscar nada porque no la uso. A ver, en algunos de los ejercicios que hemos hecho, que tenía flujos que variaban con el tiempo de forma periódica, preguntaba, ¿cuándo vuelve a ser el flujo? ¿Vuelve a tener el mismo valor? ¿Cuándo tal? ¿Cuándo no sé qué? ¿Cuándo no sé cuánto? Bueno, fijaos en el valor de fase en el instante t igual a 0. ¿Vale? Porque hay veces que teníamos en la expresión lo que había en el coseno, no sé cuántos, era no sé cuántos t más una cierta fase inicial. En el instante t igual a 0, la fase vale, en este caso valía pi medios. Bueno, pues eso se repite cuando la fase sea igual a fase inicial más 2pi. ¿Vale? Fase inicial más 2pi. Si la fase inicial es 0, pues entonces se repetirá cuando lo que hay dentro valga 2pi. Pero si la fase inicial, es que había un ejercicio de teoría que a mí me despistó bastante, que tenía, pues me lo voy a inventar el dato. Imaginaos que tengo el flujo, es igual a 3 por el coseno de 6pi t más pi medios. Y esto es lo que me despistó. En el instante t igual a 0, todo esto es lo que se llama fase. En el instante t igual a 0 tengo la fase inicial, es pi medios. ¿Vale? Entonces, se repite cuando 6pi t más pi medios sea igual a pi medios más 2pi. ¿Vale? No cuando esto sea igual a 2pi, sino cuando esto sea igual, con lo cual este pi medios y este pi medio se va y se repite cuando 6pi t sea igual a 2pi, en este caso, ¿vale? Es decir, cuando t sea igual a 2/6 o lo que es lo mismo, 1/3. En este caso que me acabo de inventar sobre la marcha. Es decir, para que se repita, tengo que sustituir t igual a 0, me dará el valor de fase inicial y a esa fase inicial le tengo que sumar 2pi. 2pi, ¿vale? Pues eso. Venga, ya estamos, ya es la hora del recreo. Chimpún, chimpún. Y en casa, pues eso. Hasta luego. Mañana os enseño todo esto que les he enseñado a estos señores hoy. Venga, dejo de grabar y ya.